rápidamente, gracias Sebastián y Gabriel por la iniciativa de MUPE, también por la de presentar Contornos del No acá. Tercera edición de la revista, y vuelvo a lo que se cifra en el nombre, diría una milonga de Borges, ¿no? En principio nunca quisimos hacer la publicación que la academia nos pedía. Nos sentimos más cómodos en la crítica de nuestra propia práctica, en la incorrección política, en el volver a pensar incluso qué es la industria cultural desde un territorio como el de José Cepaz o el noroeste del conurbano bonaerense, cómo se expresa eso, si es que se expresa o si tiene otro nombre, otra forma y otro destino. Nos sentimos cómodos en la inestabilidad, por supuesto, y también en la conversación. Y entonces, cuando definimos todas estas convicciones o nos dimos cuenta de todas estas convicciones, dijimos, bueno, esto viene de algún lugar. Y claro, uno piensa en Contornos, ¿no? En aquel proyecto que en 1953 los hermanos Viñas, Rosichner, Adelaida Gigli, la única mujer en ese consejo de redacción, por cierto, Noé Trick y algunos otros, algunos innombrables también. Ese proyecto, digo, que en 1953 empezó a pensar qué era lo popular siendo hegemonía, qué era lo popular siendo perseguido, qué era la resistencia, qué era la élite, y empezó a pelearse sobre todo con las élites culturales y literarias de Buenos Aires, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Salvando las alturas y las distancias, dijimos, bueno, ahí nos reconocemos en esa tradición de incomodidad. Y después el no. Y el no es el no a muchas cosas, sin duda. Es el noroeste, lo cual es una afirmación. Pero también es el no en ese gesto de decir, vamos a pensar algunas cosas de nuevo, ¿no? No a la biblioteca, armémosla de nuevo la biblioteca. No a ciertas jerarquías, y entonces trabajemos el espacio de escritura de la revista entre todos los compañeros, les compañeros, estudiantes, docentes, no docentes, amigos de la casa, y hagamos de ese espacio algo indiferenciado en relación a las jerarquías que también la academia nos demanda, ¿no? O a esos lugares cerrados que también la academia nos demanda. El no es el no al contorno, porque en algún momento los que iniciamos esto, que éramos forasteros, empezamos a sentirnos locales y a sentir que los forasteros eran otros, no éramos nosotros. Y que la Umpaya era parte también del paisaje, ¿no? Y no solamente como un edificio celeste y blanco, sino generando intervenciones, abriendo las puertas, trayendo gente, generando y renovando conversaciones en el territorio de otra manera. De manera que, bueno, así se configuró Contornos del No. Eso fue el comienzo de Contornos del No. Y en esta tercera edición yo quisiera agradecer a todos los estudiantes, las estudiantes y les estudiantes que participaron escribiendo, haciendo imágenes, generando textos, revolviendo textos. Hay toda una zona que trabajó Matías con un grupo de estudiantes de reversión del tango 1, y ahora es une, y una serie de cosas muy interesantes, también para pensar los géneros y las subjetividades del tango, por cierto. Me gustaría agradecer particularmente a Bárbara Puey, que es la perpetua editora de esta revista, a Laura Pérez y a Gabriel Reches, que corrigieron en principio mis textos y mis ideas, y me ayudan a mejorarlas un poco. Y después Laura se cargó la corrección de toda la revista, así que no ha podido estar acá por un problema personal, pero quisiera agradecerle. Agradecer especialmente a Matías Farías, porque cada vez que yo me desperfilo y me desdibujo, él me ayuda muy delicadamente a volver a situarme, y eso te lo agradezco.
Y por supuesto a María Pía y a Damián, que, que conversaron mucho rato con nosotros sobre militancia en un contexto muy distinto al de hoy, y entonces hoy me gustaría preguntarles esas teorías y esos apuntes de la militancia, cómo se resignifican el 16 de agosto de 2019. Podríamos empezar por ahí. Bueno, muchas gracias María y a todos los compañeros de aquí, de este proyecto hermoso que están armando en José C. Paz y en esta universidad tan entrañable. Y en este museo que no conocía y que ya tengo muchas ideas para venir a conversar con Alberto. Con Alberto. No, y con todos estos implicados. No, en parte porque desde la Universidad Nacional de General Sarmiento también venimos impulsando un proyecto de museo comunitario en relación a todo nuestro ex partido, que incluye todo José C. Paz, Malvinas y San Miguel, ¿no? Y así que es interesante que pensar porque en ciertos momentos históricos, cuando estamos tomados por un presente que siempre es muy intenso y siempre tiene muchas exigencias, igual nos interesa o algo nos mueve a pensar el pasado, ¿no? Y también porque me parece que sabemos que sin tratar sensiblemente el pasado, tratar sensiblemente, es decir, tratarlo con lucidez, con cuidado, con crítica y con la enorme decisión de detectar sus zonas vivas, tampoco podemos hacer frente a un presente que tiene exigencias muy arduas y que no podemos hacer frente a un presente que de algún modo en sus sectores dominantes nos exige un despojo, nos declara vacíos, nos pone como si no tuviéramos en nosotros mismos esa densidad, esas capas, esos que nos hacen personas singulares, comunidades singulares, barrios singulares. Y entonces me parece que parte de nuestras tareas políticas, de nuestras militancias, para decirlo así, también tienen que ver con cómo hacemos para producir las narraciones, ¿no?, de lo que somos, las narraciones y cómo construimos el sentido de la vida en común. Porque todo esto que estamos haciendo, lo hacemos y lo pensamos en un contexto que tiene exigencias y un dramatismo. Que estemos contentes esta semana. Yo por lo menos ando chocha. Que estemos en este estado de sonrisa esta semana, pensando que algo se termina y que eso que se termina es necesario que finalice, pero al mismo tiempo sabemos que estos años y que eso que se termina expresa una tendencia mundial muy poderosa, y eso que es muy poderoso tiende también a producir las vidas como vidas dañadas, vidas recortadas, nos produce como personas separadas de las otras, en competencia permanente con las otras, vacíos de historia, vacíos de sensibilidad, aceptando para poder sobrevivir condiciones de crueldad sobre otras personas. Digamos, a todo eso se nos trata de llevar, digamos. A todo eso se nos trató de llevar, interpelando en cada uno esas fuerzas más reactivas. Entonces, a mí me parece que todos los esfuerzos de construir instituciones, de construir espacios públicos, de construir estrategias de memoria, María decía conversaciones, ¿no? Todo eso me parece que son los modos en que también vamos pensando formas de resistir. Formas de resistir, ¿por qué de resistir? Porque implican poner el espacio de lo común, las escenas donde puede dirimirse lo colectivo, en juego. Y entonces ahora estamos, me parece, en esa situación en que esos que son nuestros modos de resistir se vuelven a trenzar con un horizonte de discusión sobre los derechos. ¿Por qué? Porque vamos a discutir derechos en relación a un nuevo Estado, a nuevas políticas públicas, a políticas de gobierno, pero al mismo tiempo sabiendo esa doble trama, ¿no? Que para que todo eso funcione se requiere esa red, ese tejido en el que nos reconocemos con otros. Y que ese tejido donde nos hacemos fuertes con otras personas también, no habrá políticas públicas
si no interpelan eficazmente eso y si al mismo tiempo esos derechos no se vuelven a encarnar en cada una y en cada uno. Para mí todos estos años, y en eso tiene que ver la conversación que veníamos sosteniendo, fueron años de fuerte militancia en los feminismos. Y en los feminismos también, porque pensé y pienso que es ahí donde fuimos dando algunas de las apuestas más firmes a esa pregunta por el tejido social, a esa pregunta por la construcción de modos de vida emancipatorios, de modos de vida capaces de afirmarse contra la crueldad, de afirmarse contra la lógica del despojo, de la expropiación y del desecho, porque desde los feminismos vinimos diciendo sistemáticamente que ninguna vida es desechable. Entonces, como sostener eso frente al neoliberalismo me parece que es algo muy fuerte. Efectivamente, eso lo sostuvimos durante años que eran años muy despiadados. Y años donde decir esto era confrontar contra una tendencia dominante. Me parece que si esta semana, ¿qué podemos decir esta semana desde esas experiencias, ¿no? Y querría decir algo, porque por algo también puso la palabra militancia en el título, también elegí la palabra militancia. Hace poco estuve en una mesa donde se habló de activismos, en una conversación. Y alguien que estaba en esa mesa criticó a otras personas que estaban hablando de activismos. Y dijo, ¿por qué activismos y no militancias? ¿Por qué le temen a la palabra militancia? Dijo, ¿o no será que cuando se usa activismo parece haber un modo más directo de hablarle a organismos de financiación internacional, a ONGs, que piensan que es más cool y más reconocer activismos que la complejidad que tiene decirse militante y pensar lo colectivo desde la militancia? Bueno, me parece que en ese sentido, cuando decimos militancia, es que estamos asumiendo esa orden, eso que es incómodo, que es molesto, que arrastra muchos prejuicios. ¿O quién no escucha formas del prejuicio cuando ponemos la palabra militancia? Bueno, estos son los que vienen a pedir algo que no les pertenece, que la gente haga determinadas cosas, que les interesa, seguro que les interesa la vida pública para ganar más plata, ¿no? La palabra militante tiene a su alrededor un conjunto de prejuicios y me parece que al mismo tiempo cuando la fuimos usando también para decir justamente todo eso que llamamos militancias tiene que ver con la apuesta más radical, en el buen sentido de la palabra, a fundar lo común, ¿no? A pensar lo común, a hacernos cargo de lo común, a no dejarnos despojar de eso fundamentalmente, que es que nuestras vidas no se dirimen solo en términos individuales, familiares o recortados, sino que nuestras vidas se dirimen también en lo que pasa en el espacio público y en los asuntos públicos. Y que reconocernos militantes es reclamar el derecho a ese hacernos cargo, es decir, no la obligación necesariamente, sino el derecho a ser parte constitutiva de los asuntos públicos. En estos días se discute mucho porque las elecciones dieron el resultado, se conversa, ¿no? ¿Por qué las PASO dieron un resultado que no estaba previsto en las encuestas, que no estaba detectado del todo, que pasaba, que digamos que nos sorprendió alegremente, pero que nos sorprendió? Ese voto y aparece como uno de los mecanismos, de las razones explicativas del voto, la cuestión del orden económico, ¿no? Este gobierno puso al país al borde del abismo, puso condiciones económicas inaceptables para gran parte de la población, hay desempleo, hay pérdida del poder adquisitivo, hay deterioro de los salarios, hay pérdida de las jubilaciones, hay hambre por las calles, es decir, la necesidad inmediata aparece organizando un voto muy racional, que es cómo hacemos podríamos votar de nuevo a un gobierno que lo que te promete es más hambre para más cantidad de gente. Bueno, eso sería un argumento de por qué las personas votan a Alberto Fernández. A Fernández y no al propio presidente convertido en candidato. Pero también a mí me parece que
yo agregaría otras razones para el voto y otra dimensión del voto. Y esa dimensión del voto tiene que ver también con el modo que se fue amasando la sensibilidad política. Es decir, el modo en que no renunciamos a la calle, el modo en que nos fuimos sosteniendo y ampliando los límites de las militancias políticas y fuimos incorporando y sosteniendo eso durante 4 años. En la conversación que tuvimos, Damián recordaba algo, me parecía muy fundamental, que es una movilización el 13 de abril era, ¿no? En Comodoro Pi, cuando Bonadío cita por primera vez a Cristina Fernández a declarar, y esa movilización fue una movilización gigantesca. Sin esa movilización sabemos que Lula está preso. Es eso. Eso es un hecho fundamental que diferencia claramente lo que pasa, porque aquí hay tanto la UFAR como hay persecución judicial, persecución mediática, tenemos todos los elementos iguales que en Brasil, ¿no? Y sin embargo hay una situación completamente distinta. ¿Podemos entender esa diferencia? Sin la movilización social no la podemos entender. Durante estos 4 años tuvimos también la experiencia creciente de las movilizaciones feministas, que durante 4 años no solo no decrecieron, sino que fueron complejizando sus agendas, aumentando sus temas, generando cada vez más personas en la calle, haciendo, digamos, aprendiendo un repertorio de luchas y generando una revolución. Esas movilizaciones feministas, ¿por qué digo que fueron fundamentales? No solo por lo que pusimos en escena, sino también porque pensemos el impacto de eso en construcción de nuevas militancias juveniles. La cantidad enorme de pibas y pibes que fueron sensibilizadas por esas movilizaciones, que votan por primera vez en este año y que se templaron en peleas callejeras, que fuimos desdeñadas en el Senado, por el Senado cuando pedimos aborto, pero al mismo tiempo que no nos volvimos a la casa después de eso. Y esas pibas y esos pibes no se volvieron a la casa nada más a quedarse quietos, decidieron otras cosas. Digo, Ofelia Fernández, parte de esas luchas, es candidata hoy a legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Digo, hay un hilo en esas cosas, como también es la misma, digo, otras movilizaciones. Salimos a la calle millones de personas para repudiar el 2x1 que dejaba a los genocidas en libertad por un cálculo de la ejecución de las penas. Salimos a la calle contra la reforma previsional en una pelea que fue dramática y cuyo centro fueron los sindicatos, y los sindicatos dieron esa pelea en la calle y perdimos, pero al mismo tiempo no hubo el gobierno decidió que no iba a poder llevar adelante la reforma laboral. Es decir, estos 4 años fueron 4 años de intensísima politización frente a un gobierno que intentaba recortarnos hacia un individualismo de mente, el manejo de la Big Data, el encierro en los medios de comunicación y la lógica competitiva. Hubo masas populares que hicieron otras cosas y que generaron cada vez distintos modos de militancias. Entonces, me parece que además del voto económico, creo que hay que pensar ese otro voto que se puso en juego, que ese otro voto que se puso en juego el domingo, y que es un voto que tiene que ver con la militancia, que tiene que ver con la asunción militante, que tiene que ver con la decisión de algunas personas que fueron parte del gobierno anterior, del gobierno del kirchnerismo, de salir a hacer plazas al día siguiente de haber perdido la elección o salir a recorrer la provincia de Buenos Aires 2 años después con un autito. Digo, esas decisiones son decisiones absolutamente militantes y uno cuando está en momento de derrota no siempre ve. Digo, porque es difícil, porque cuando estamos en la derrota, estamos en la intemperie, no siempre percibimos que lo que estamos haciendo va a poder cosechar resultados. Bueno, yo diría, esta semana tengo la alegría profunda de sentir que también todo eso, ese lentísimo amasado, esa tenacidad, esa construcción, también pueden traducirse en las urnas, ¿no? Pero que tenemos que saber de que en las urnas votamos no solo defensivamente contra un gobierno que expande el hambre, sino que también votamos deseosamente. Votamos con el deseo profundo que nos hace militar todos los días y que es el de construir otra patria. Me parece que eso está en juego, pero
no es para elogiarnos a todos los que estamos acá, que seguro, todos los que Igual militamos. podemos hacerlo, Podemos elogiarnos y podemos festejarnos y podemos tener ganas de seguir haciéndolo. Pero digo, hay alguien que decía una vez que la verdad de la militancia, decía, no se juegan los momentos de alza, ¿no? Sino los momentos que parece que estamos en el páramo. Porque cuando estamos en el páramo hay que cuidar algo que ni siquiera sabemos si es para nosotros, pero que sí es seguro para pasarle a otros y que puedan seguir con ese fuego, ¿no? Y que quizás lo que hagamos lo vean otros. Bueno, nosotros esta vez tenemos la posibilidad de decir que estamos viendo, quizás más rápido de lo que muchos pensábamos, estamos viendo un triunfo posible de nuestras militancias y de las militancias capaces de refundar este país y hacer una sociedad más justa. Eso. Ya lo he dicho todo, igual Pía, comparto 100% de lo que dijo. Hay que hablar siempre primero que Pía. No, igual al resto, como que ya te deja todo, el público está... quiero retomar algo que dice Pía, que sostiene ella, que me parece que es importante, porque retomando la pregunta de por qué, o sea, qué de lo dicho en aquella conversación que tuvimos hace un par de semanas atrás sobre la militancia o qué cambia, lo que hay en el medio es evidentemente un triunfo electoral y lo que hay en el medio además es la certidumbre, porque me parece que algo que lo que está diciendo Pierre recién, que es las explicaciones. Cuando hay triunfo parece que no hubiera militancia. Es cierto que hay una especie de parentesco entre el llano y la militancia, y hay como si fuese natural, y lo que se avisora en el horizonte es que va a haber un gran debate sobre por qué ganamos. Estábamos conversando recién, antes de empezar, que todavía no sabemos por qué perdimos. Y ahora tenemos que poner a pensar por qué ganamos. Es muy rápida la vida política argentina. Y en realidad este cambio es muy brusco, es histórico, digamos. La verdad que va a haber que escribir mucho y pensar mucho sobre... Me parece que justamente eso también... Cosas que me pasaban a mí, digamos, intelectualmente, entre comillas, durante los primeros años del macrismo, que son todos los años del macrismo, porque es muy reciente todavía, era la idea de que veía muchos intelectuales, analistas políticos, sociólogos, ensayistas y demás, escribiendo muchos libros y muchos artículos para entender el macrismo, ¿no? Y tomando una premisa que creo que uno de los, no sé si uno de los primeros, pero uno de los que más fogueó, que fue Trímboli, respecto a cuál era el objeto del pensamiento, le dice, no, lo que hay que pensar es el kirchnerismo, digamos, ¿no? O sea, el macrismo es la derecha reactualizada que tenemos que conocer para derrotarla, tiene tácticas nuevas, pero lo que sigue siendo la novedad histórica es el kirchnerismo. Y una derivación de eso sería la palabra militancia, que tal vez es la que podría que traer ahora a colación un poco. Que es, en realidad lo que está ocurriendo, digamos, es que me parece prioritario social y políticamente que pongamos a la palabra militancia como el eje de la reflexión política. Yo estuve viendo estos días tweets y algunos artículos que decían, bueno, en la política le ganó al marketing, ¿no? Y cuando se dice la política en los medios se refiere a algo que se llama vagamente la rosca, que yo estoy seguro que quienes usan ese término no saben de qué están hablando y nunca estuve en una situación como esa, pero como que, ¿no? La rosca, que significa que alguien se juntó con alguien, y esta idea de que Alberto Fernández, por ejemplo, sumó dirigentes porque se tomó un café con ellos, son todas cosas que no son así. La verdad es que sumamos dirigentes a nuestro frente político porque la militancia sostuvo, como recordaba muy bien Pía recién, el liderazgo de Cristina en cuando la iban a meter presa, en las peores condiciones. Y una vez que se producen esa clase de triunfos culturales y políticos tan grandes, después viene el momento de la unidad, donde les puedo asegurar es muy fácil tomarse un café o un asado con alguien que viene a decirte vos tenías razón, que es lo que estuvo pasando en este momento. Y después se hacen autocríticas y otras cosas que son muy importantes, pero lo fundamental es que antes del momento del acuerdo, de lo que se llama la rosca, hubo un momento de triunfo político, que la rosca traduce en una mesa de negociación. No sé si soy claro con esto, pero la verdad es que cuando nosotros como militantes en todo este tiempo dimos batallas de resistencia, ¿cuál es el término? Resistencia no
que ya no técnicamente en la medida que no estábamos contra el Estado, pero casi. Pero hay que recordar, va a haber que hacer una película sobre el macrismo, sobre todo lo que nos hicieron, sobre Santiago Maldonado, Milagro Sala, Sandy Rubén. Digo, y son infinitos los casos, todas las políticas que han suspendido, la cantidad de programas que han cerrado, la cantidad de ofensas a la conciencia pública argentina que se practicaron. Y fue la militancia la que defendió esas cosas. Y yo creo que fue, evidentemente, una defensa extremadamente exitosa. La capacidad combativa del pueblo argentino es descomunal. Ya hay que decir, en estos términos hay que plantearlo. Pensemos que estamos a las puertas de lograr un nuevo triunfo electoral apenas 4 años después de haber perdido. Pensemos cuando en la historia argentina la experiencia que comparable que fue el peronismo y fueron 18 años. Es muy grande lo que está pasando entre nosotros y va a haber que pensar mucho y escribir mucho a partir del 10 de diciembre también, aparte de defender al gobierno porque va a ser un desastre la situación económica que se va a heredar, pero parte de esa defensa tiene que ser intelectual y de plantear problemas desde una perspectiva que sea la perspectiva más correcta posible. Me parece que es evidente que, digamos, como se decía en los 70, que no, Perón lo trajo la militancia, con Alberto lo está haciendo ganar también esa militancia. Lo está haciendo ganar porque generó condiciones que a priori, después es cierto que aparece al último momento el voto indeciso que no aparece en la encuesta, la economía naturalmente es una variable, ¿no? Es parte del pensamiento social más básico. Desde Marx en adelante, de mínima le vas a atribuir una importancia a la cuestión económica, no cabe ninguna duda. Pero la militancia, en las militancias, le generaron un contexto que de llegada era favorable. De llegada ya era una estructuración política favorable. Cuando se dicen esos discursos, ¿no? Por fin se unieron, escuchamos la demanda de abajo. Esas demandas, en todo caso, era la misma militancia la que las emanaba o la que las conducía. Y me parece que hubo algo que es valioso para empezar a pensarlo, que es cuáles van a ser las palabras que vamos a elegir para caracterizar cómo hicimos para ganar ahora. Y me parece que una de esas palabras tiene que ser la palabra militancia, que hubo mucha militancia en los sindicatos, en los feminismos, en las organizaciones políticas. Hubo debates que hay que recopilar, hubo que hay que tratar de para volver a ellos para ver en la intensidad de lo que tuvieron, porque la situación política ha cambiado 180 grados, entonces hay que poder ver quién dijo qué cosa en qué momento y qué significaba eso. Porque ahora, que hoy escuché una editorial de Navarro, ahora miro televisión todo el día para que es un placer total, pero incluso, ¿no? Y uno decía como, bueno, ahora que somos todos peronistas, decía, ¿no? Porque claro, como que si fue el dueño del Mercado Libre a juntarse con Alberto Fernández, ya puede, ¿no? Eh, bueno, igual los recibimos como los brazos abiertos y es muy importante, igual que tenemos que saber que este momento va a estar seguido por vamos a interiorizar la discusión política argentina. Porque aunque ahora ganemos en octubre por 5 puntos más, que puede pasar perfectamente, es lo más lógico inclusive, lo que va a pasar es que las discusiones que se estuvieron cocinando en este tiempo, que eran discusiones muy descarnadas algunas de ellas, van a volver a aflorar en un nivel de mayor responsabilidad, porque ahora sí vamos a tener el manejo, digamos, o la responsabilidad sobre la cosa pública, sobre el gobierno, en distintos niveles, de distintas maneras. Y somos todas personas que hemos pasado por la experiencia del kirchnerismo, pasamos la experiencia del macrismo y llegamos a esta situación con un montón de muy simpáticos y difíciles interrogantes por abordar. Creo que por eso una palabra clave va a ser militancia. Va a haber otra que va a ser importante también, que es la de Estado, que es ponerse a pensar la relación entre esos dos términos. O sea, lo que me parece que sería valioso, durante el kirchnerismo fue pensado mucho en la cuestión de kirchnerismo y Estado, ¿no? Creo que el libro, por ejemplo, de Trímboli, que vuelvo a hacer una referencia al respecto, y las experiencias que hemos tenido, ¿no? En distintos lugares de la función pública, en universidades, en museos, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y naturalmente hay una cosa que tiene el libro de Trímboli que era como no podíamos creer que estábamos ahí adentro, digamos, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué hacemos nosotros que supuestamente estamos pensando en los 80, ¿no? La revolución? Y la revolución era la palabra, y ahora estamos en algo llamado el kirchnerismo. Bueno, ahora todos hay una expertise, una cantidad un intelecto general muy desarrollado con respecto a eso, y evidentemente es momento de pensar la cuestión del Estado
desde una perspectiva que tiene que ser más bien más militante que simplemente la de la posición de funcionario, que era la palabra con la cual era más sencillo reconocerse. Bueno, déjame un espacio para la próxima pregunta. Sí, voy a dejar un espacio para la próxima pregunta, pero cierro la idea. El énfasis que tenemos que hacer, me parece que es, digamos, lo más interesante que abre esta nueva etapa, es que nuestros debates van a poder subir un escalón, porque comprueba que teníamos razón en algunas cosas básicas. Tenemos razón, el nombre de Cristina Kirchner es el que sintetiza, digamos, qué significó, a mi juicio, tener razón en la política argentina. Tener razón significó estar más o menos cerca de ella, y porque ahora se van acercando a ella. Entonces, me parece que me parece que sigue siendo, como lo fue en otro momento Perón, como el nombre propio que aglutina el pensamiento político, digamos. Me parece que es importante como tomarlo como referencia y empezar y yo con lo que sueño, diría, para dar espacio a la pregunta, es con que nos pongamos como todos y todas y todes a elaborar y escribir mucho sobre lo que pasó y elevar rápidamente el nivel de discusión, porque la campaña electoral siempre como que hablas el hambre, ¿no? Inflación, son 4 temas. Nosotros tenemos que, en cuanto terminemos de ganar esta elección y se consolide el resultado, y de cara a lo que viene, tenemos que no olvidarnos de que la sociedad pudo votar a Macri en un momento y que es importante que no nos vuelva a pasar, y para eso hay que pensarlo bien, ¿no? Hay algo que, mucho por lo que escribir, mucho por lo que pensar. Eso diría como para arrancar un poco la conversación. Uniendo un poco las dos ideas o los dos planteos, el de Pía y el tuyo, pensaba, bueno, es cierto lo que decís, Pía, de que no se renunció a la calle. Sin embargo, esa no renuncia fue agendada, tenía fechas, tuvo fechas, ¿sí? No fue permanente estar en la calle. Y por otra parte hubo un blindaje tan grande por parte de los medios que muchas de las cosas que se hicieron no se conocen, digamos. Muchas de las cosas, no te digo que fueron clandestinas, no es que fueron clandestinas, pero no se hicieron públicas, no se conocen. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo los propios movimientos que se desarrollaron, incluso los feminismos, y lo digo en plural porque efectivamente hubo un desarrollo en muchas vertientes del feminismo, digo, cómo se autopercibieron en estos años y cómo se proyectan en el futuro? ¿Cuáles serían, según vos, en esa agenda específica, la proyección, lo próximo para hacer? Después le pregunto a Damián. Perfecto. Parto, creo que hay algo, voy a empezar por una vueltita, pero ya voy a tu pregunta, que yo estoy pensando mucho estos días. Y es porque la última semana antes de las elecciones yo estaba muy angustiada. Entonces, porque veía encuestas, escuchaba la radio, y estaba así atormentada con una operación general respecto a qué iba a pasar con las elecciones. Y me pasaba mucho una cosa que era, yo trabajo acá en San Miguel, y hablando con mis compañeros de trabajo que viven en distintos barrios de la zona, ellos me decían, tranquila, Kicillof está ganando por mucho. Fernández gana tranquilo. Yo decía, ¿pero dónde lo sacan? Si yo tengo las encuestas acá y escucho medios. Me decían, hablando con los vecinos. Y te traían anécdotas, ¿no? El vecino tal cuadra que antes había votado a Macri, que ahora, que la vecina que estaba en contra. Y iban acumulando eso. Entonces yo, 3 días antes de las elecciones, hago la prueba sensible en mi barrio 11, en Capital Federal. Es decir, en un trayecto del día que tenía que hablar con distintas personas del barrio, pregunto. La encuesta me dio buenísima. Entonces, me quedé pensando mucho eso.
Digo, porque hay algo que nos asustó mucho a nosotros, que es Tal esto cual. de la invisibilización que producen de nuestra propia fuerza. Tal cual. Pero al mismo tiempo, eso no significa que no nos enteremos si abrimos ese otro reconocimiento sensible de los mapas de los territorios a los que nos movemos. Nuestras aulas, nuestros trabajos, nuestros barrios, el almacén, digamos, algo aparece ahí. ¿Por qué no revalorizar esa fuerza? Porque en el caso del feminismo yo tengo la impresión de que precisamente ahí está la fuerza de los feminismos, porque más allá de las marchas, de los momentos de efervescencia callejera, hay otra cosa que pasa, y pasa de un modo brutal, y que creo que es lo más parecido a una revolución que he visto, que es el modo en que modifica las relaciones en las casas, las relaciones de pareja, el modo que nos vestimos, qué nos permitimos y qué no nos permitimos. Todo eso fue modificado con una extensión enorme, y esa modificación tan profunda de la sensibilidad, no sé, digamos, solo la vemos en estos reconocimientos más directos, pero no la vemos. Por ahí incluso son modificadas personas y existencias que no están en la calle y que sin embargo les pasa el feminismo. Y no se dirían feministas, y no se nombrarían feministas, pero pudieron decir en sus casas, y la verdad que los platos no los voy a lavar todos los días yo. Y eso sabemos que pasó en muchas casas. O como aparecieron muchísimas pibes diciendo, y la verdad que yo no me reconozco ni varón, ni mujer, ni voy a aceptar todas estas categorías. Eso es de una conmoción enorme. Y entonces me parece que esa fuerza subterránea yo creo que es la modificación más potente que está atravesando esta sociedad en este momento. Es decir, que nuestras vidas no son las mismas antes de la explosión masiva de los feminismos, y la de las más jóvenes son ya radicalmente distintas. Esa diferencia en concebir las cosas más profundas como la sexualidad, la pareja, la casa, el trabajo, la maternidad o la no maternidad, es alucinante. Entonces, pensando, María decía, eso yo creo que es eso, una revolución subterránea, visible por momentos y no visible por otros. ¿Cómo dialoga esa fuerza con un gobierno nuevo, con el que va a tener vínculos de mayor afinidad? Es un candidato a presidente hoy que ya dijo que va a impulsar la legalización del aborto. Es decir, que directamente se pronuncia a favor de un reclamo central de los feminismos. Bueno, tengo ahí la impresión de que se abre un momento muy interesante de invención política, y un poco en el sentido que lo decía Damián recién, ¿no? Que se nos abre ahora, que es cómo pensamos algo que a veces es difícil de pensar, pero creo que tenemos la oportunidad histórica de hacerlo, de pensar los vínculos y enlaces y diálogos entre tres tipos de militancias distintas. Entre las militancias más autónomas, que construyen sujeto y movimiento social y que nos esperamos en las calles, también poniendo agenda ante un gobierno que sea nuestro, es decir, insistiendo en las calles por muchas cosas, para que ese gobierno también tenga márgenes de acción que si no, no tendría sin esos cuerpos en la calle, porque tendría mucha más coerciones y capacidad de presión de los sectores tradicionales y dominantes. O sea, para ampliar los márgenes de acción de un gobierno tenemos que tener un sujeto político autónomo reclamando cosas. Pero ese es un nivel de las militancias, un tipo de militancias, que me parece que tienen que poder construir vínculos con las militancias legislativas y las militancias estatales. Digo, militancias estatales como la cantidad de cuadros, funcionarios, técnicos que van a ser necesarios al interior del Estado. Llamaría a eso militancias precisamente para poder pensar que reponer algo del orden de un sistema de salud en este país va a requerir pelea en la calle, va a requerir cuadros militantes en el Estado y va a requerir cuadros parlamentarios. Entonces, pensar esa articulación me parece que es lo que se nos viene como oportunidad única, ¿no? Bueno,
lo dijo mejor que yo. ¿Cómo es ese esquema? ¿Lo ves así? ¿Esa articulación entre esas tres formas de militancia? Bueno, sí, habría que pensar, puede haber más formas inclusive, también están los sindicatos, hay, bueno, hay de todo, ¿no? Universidades estudiantiles. Yo Bueno, diría esto, como tomando el eje sí, me parece es el siguiente. Es la palabra militancia la que tiene que ordenar, la que me parece a mí ya corresponde, que tiene que ordenar el modo de relacionarse con la política. O sea, primero que hay una distinción que hacer, que hay, digamos, hay una tendencia debe ser discutida a considerar que la oposición es entre digamos, el marketing, que sería Marcos Peña y sus trolls o lo que fuere, y la política que sería la lógica del acuerdo. La militancia es eso sí es una tercera cosa respecto de ese esquema completo. Y creo que la condición militante, que yo diría que una forma de decirlo, que es que las muchas militancias posibles, digamos, se basan en una condición militante que es, digamos, el campo sobre el cual se pueden expresar de diversas maneras, como que inclusive la categoría de, ¿no? Y los cuadros militantes en el Estado. El Estado va y viene, como acabamos de verlo, ¿no? Y con cierta velocidad inclusive, o sea, se puede un día estar en el Estado, otro día no. Lo importante es que la condición militante tiene que permanecer. A veces la militancia consiste en ir sin remera, digamos, sin identificación política, sin pechera a una actividad. Otras veces consiste en dar debates en lugares formalmente orgánicos y reconocidos. Otras veces consiste en agarrar la manija de una secretaría y mover los expedientes para que una política pública le llegue a la gente. Me parece que lo prioritario y lo que está al alcance de cualquiera es la condición militante. Y después la vida te va, digamos, o la relación de fuerzas te va llevando a distintos lugares, a distintas posiciones que se tienen que ocupar. Porque conozco, digamos, cualquier compañera mía yo milito en la cámpora, cualquier compañera mía está un día en la movilización, digamos, para legalizar el aborto abajo del agua o con el frío de la votación de diputados, otro día es la secretaria de Desarrollo Social del municipio, otro día está resistiendo los gases que tira la policía en la votación de la reforma previsional. Otro día está en la cola del supermercado puteando a Macri por el precio de las cosas. Y todo eso lo puede hacer, y esa es digamos, la polivalencia, ¿no? Que puede adquirir una persona, que es la de ocupar distintos lugares, y a veces en el sindicato es otra función. Ocupar cualquiera de estas posiciones creo que nos puede convertir en personas militantes. Me parece que tiene la gracia militante que en definitiva no se hace cargo de lo que pasa, lo permite, y aparte con el cuerpo, que es un concepto importante en la política, porque es la medida de la verdad de las cosas, que es ponerlo al servicio de algo o en un lugar determinado, al servicio de una causa concreta o de una organización o de lo que fuere, y que me parece que va a ser la unidad de medida también para que las cosas, para que podamos sacar algún tipo de enseñanza, digamos, del macrismo, de lo que ocurrió. Una entre varias, me parece, es que hay que hacerse más cargo, digamos, ¿no? Y que no... Hay una remera que se habían hecho una vez, una declaración de Marcos Peña que durante una de las primeras exposiciones que hizo en la Cámara de Diputados, él decía a los kirchneristas, háganse cargo, ¿no? Y a mí me gustaba esa mm, idea. Claro, yo prefiero hacerme cargo antes que estén hagan cargo ustedes. Me parece que ese tiene que ser leída al revés. Muchas de las máximas, a veces perversas del macrismo, dejan lugar para pensar desde un lugar más emancipatorio, que consiste en que, efectivamente, ya no queda ninguna duda de que solo nosotros podemos gobernar este país. Digamos, ya está. No lo probemos más. Digamos, si quieren podemos probar con Tinelli en 4 años, pero la verdad que ya está demostrado que la derecha no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer con Argentina y que es nuestro movimiento con sus muchas tradiciones que lo componen, las nuevas tendencias que siempre se incorporan y son rápidamente bienvenidas, pese a con sus pequeñas fricciones, pero entra todo, los que pueden hacerse cargo de la cosa pública. Es evidente que nosotros sí podemos saber qué hacer y ellos no saben, o no quieren, o no pueden, o lo hacen mal. Entonces, me parece que es clave para que eso tenga permanencia, no delegar, digamos, en la supuesta capacidad infinita de Cristina o de sus cuadros, sino que somos los cuadros
estatales, técnicos, no técnicos, en la calle o donde fuere, de un futuro gobierno, tenemos que ser nosotros. Y me parece que ese proceso está bueno empezar a pensarlo como un horizonte importante, porque esta elección se ganó con mucha lucha. La verdad que como que yo diría ya está claro lo que pasa si no gobernamos nosotros. O sea, Argentina no es un país que ofrezca opciones para intermedias. Es difícil de zambullirse a las pasiones privadas en un país como este. O estás atacado por el gobierno, o estás parado del lado del gobierno atacando a la desigualdad, digamos, a los cultores de la desigualdad que tienen mucho poder. No hay mucha opción, por lo menos es lo que parece ahora, y la ola mundial no se separa de esto, porque vamos a enfrentar un escenario mundial que, bueno, ustedes lo conocen perfectamente, digamos, nos van a atacar mucho, además. Me parece sospecho, una cierta discrepancia entre ambos. Es imposible. ¿En este Este, momento? Estamos construyendo la unidad, Se llaman María. todos no, no, de no. frente. Una cierta discrepancia, porque me parece que en el esquema que plantea María Pía, hay ya un juicio histórico hacia el pasado, también en relación al rol de nuestros militantes en el Parlamento, sobre todo, que es lo que sobrevivió, digamos. Y entonces lo que María Pía está reclamando es, me parece a mí, una decisión, una textura ética que, entiendo, está criticando fuertemente en este planteo. Entonces, por un lado, la garantía en la calle que ofrecen los sujetos políticos que se conforman o se conformaron eh, eh, en las luchas durante estos años, en las luchas de resistencia y sobre todo en las luchas de los feminismos, la militancia legislativa, es decir, garantizar allí debates que no fueron garantizados en estos 4 años o que no se profundizaron hasta el final. Y luego, en el ejercicio del poder, es decir, con la hegemonía en el bolsillo, también garantizar una militancia. Me parece que allí hay una confianza extrema tuya y un reclamo ¿Confianza extrema en qué? en que eso está de suyo, ¿Qué cosa? y todo esto que está planteando Pía, y Pía está diciendo esto es lo que se debe hacer. Digo, me parece que ahí hay una discrepancia. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Por ahí no. No, yo no pensé tanto. No, la verdad que cuando dije eso, lo pensé, te digo, es más recogiendo otro conjunto de discusiones que en parte tienen que ver con historia antigua. Se bancan 2 minutos de historia antigua. Cuando fue parte de las discusiones en el 2013 y años posteriores sobre el kirchnerismo, tenían que ver también con cómo fechábamos el inicio del kirchnerismo o de la fuerza disruptiva que tenía el kirchnerismo. Para algunos de nosotros se fechaba más en el 2001 que en otro momento, porque decíamos que sin la conmoción, el nivel de la crisis y la ruptura que se había producido en la Argentina en el 2001 y la rebeldía generalizada del 2001, era difícil que un gobierno tuviera el margen con tan poca legitimidad electoral como tenía con el 20%, tuviera la posibilidad de hacer medidas más profundas. Frente a eso, había otras personas que decían, no, hay que fechar el 2003, la cuestión del 2003 y afianzar que de lo que se trató esto fue de un gobierno que se constituyó como a la izquierda de la sociedad y que tuvo la capacidad de ponerla hacia un conjunto de temas. Y había una tercera posición. Esto es para mí lo que discutimos todo el tiempo en el kirchnerismo de distintas posiciones políticas que decían, lo importante fue el 2001 y lo que hizo el kirchnerismo fue torcer la fuerza de la rebelión autónoma de los movimientos sociales para volver a un orden estatal. Estas tres posiciones generaron una dificultad para producir alianzas entre las militancias que estaban más vinculadas al Estado y las militancias que quedaron del lado de los autonomismos políticos y de los movimientos sociales. Hubo ahí una fricción que a mí me parece que hoy
tenemos la posibilidad de volver a pensar de un modo más interesante. Es decir, ni desde el Estado condenar a las autonomías, sino de pensar que en esa autonomía se reabre permanentemente la política, ni, por otro lado, pensar desde los movimientos sociales al Estado como aquello que viene solo a ordenar y a limar los esfuerzos políticos rebeldes. Eso es lo que a mí me parece que tenemos una oportunidad interesante. Y cuando lo pensaba desde los feminismos, es porque me parece que, pongamos el ejemplo, necesitamos cuadros legislativos para sacar aborto. Dentro de nuestras propias listas va a haber personas que son hay personas antiderechos, entre las propias listas que vamos a estar votando en distintas regiones. Y sin embargo, hay que constituir un conjunto de alianzas para que esa ley salga, y ahí dependeremos de los cuadros militantes feministas que van a entrar al Parlamento. Muchos de ellos dentro del Frente de Todos. Pero al mismo tiempo, después aplicar esa ley, va a requerir de una ingeniería estatal poderosísima. Vamos a necesitar una cantidad de cuadros feministas ocupando lugares claves dentro del Ministerio de Salud, en los hospitales, interviniendo en la justicia, porque si no va a ser una ley sin posibilidades de aplicación. Para presionar que todo eso ocurra, necesitamos esa fuerza callejera que tenemos. En ese sentido decía. Más bien entendiendo que siempre, cuando hacemos política, siempre hacemos cosas que están en un tembladeral, con fuerzas contradictorias, con disputas internas, somos parte de un movimiento que tiene sus fuertes disputas, donde va a haber presión para que ocurran distintas cosas. Entonces, digo, abrir esas alianzas entre zonas diversas, ¿no? Hay una cuarta posición sobre el kirchnerismo que nació en 2008, que esa es la que las más, claro, ¿no? Con la 125. Claro, que de hecho creo que Cristina en su libro sinceramente no sé si dice algo parecido a esto, como que en ese momento y creo que ahora va a tener una nueva fecha de nacimiento del kirchnerismo probablemente, porque va a haber nuevas olas militantes y se va a generar van a fundar la corriente el 13 de abril, ¿no? Que son los que fueron a Comodoro Pi, que bueno, es una fecha importante sin dudas. Y que ahí nació de nuevo, seguro. Yo creo que eso va a pasar. Eso habla de la vitalidad de ese significante, me parece. Con respecto a la cuestión de el mecanismo que describió un poco Pía para la aplicación, por ejemplo, de una legalización real del aborto, va a valer para todas las otras cosas que queramos hacer. O sea, no hay ninguna diferencia. Para aplicar controles de precios, va a haber que ir a los supermercados. Esto es así. Ya no va a funcionar de otra manera y si no va a haber inflación. Y así con cada una de las cosas que queramos pensar como políticas públicas que nos parecen importantes, necesarias. Va a requerir una gran movilización social. Y a mí digamos, lo que me gusta es como también surciendo un poco los debates entre autonomismo, Estado, política, ¿no? Y yo creo que una forma que nos puede ayudar para encontrar, porque en definitiva, como hay una alusión, creo que por ahí no es implícita, pero me sonó cuando lo decías, que es lo de, por ejemplo, Mariano Pacheco sacó hace poco un libro que Mariano Pacheco escribió un texto que digamos, desde esta lectura, digamos, de que hay un acontecimiento político contemporáneo en el año 2001 y eso funda una serie de políticas como desde el autonomismo, y el Estado kirchnerista ha tenido una postura que tiende más bien hacia la cooptación de las energías emancipatorias. Pacheco esto lo discute, lo suaviza, lo matiza, se pone en lugares, digamos, ¿no? Porque tampoco es una postura como excesivamente autocomplaciente en un punto. Pero bueno, digamos, es una postura que es desde el autonomismo. Se llama Desde Abajo y a la Izquierda el libro. Es un libro que hay que leerlo, me parece muy importante. Me parece que ahí, pero el punto donde puede haber un diálogo fecundo, me parece que quizás sea plantear que la posición básica no es ni la sociedad ni el Estado, sino la militancia. O sea, lo que llamamos autonomismo, lo que llamamos funcionariado con buenas intenciones, que puede ser el kirchnerismo bajo cierta
cierta mirada, ¿no? Como el estado de bienestar. Si se encara desde ese lugar, a veces genera problemas, que es, ¿no? Como que estamos en el Estado y tenemos que escuchar a ver lo que nos dice esta turba simpática y furiosa al mismo tiempo, o estamos en la sociedad y tenemos que ver cómo hacemos para que el Estado nos escuche. Y me parece que hay que pararse en una posición militante que esté más allá o por encima del lugar en el que estamos concretamente haciendo política en un momento dado. Porque la verdad es que el Estado es un lugar en la sociedad y que tiene determinadas palancas de poder y son, como sabemos, no son infinitas. Y simultáneamente lo social también, diría yo, está alienado. O sea, no es que... me parece que parte de la discusión que se puede tener un poco con el autonomismo es que se parte muchas veces de una premisa como que lo que pasa por el Estado se mancha, digamos, y me parece que lo social también tiene esos mismos problemas y perturbaciones y que son lugares donde lo que importa es el lugar donde vos te haces cargo. El problema que tiene el Estado es que supuestamente vos estás en Estado y tenés que responder, ¿no? A una demanda que procede de la sociedad. Y me parece que la clave para salir del atolladero en que hemos caído, que significó el triunfo del macrismo, es que eh, la demanda tiene que caer más bien sobre nosotros, estemos donde estemos, que significa responder y hacerse cargo, que es la expresión que usaba recién también Pía, ¿no? Como hacerse cargo significa que también la demanda cae sobre uno, porque, digamos, la posición, si yo quiero que legalicen el aborto, puedo simplemente demandarlo, o puedo ponerme a hacer política y hacer todo lo que esté a mi alcance, todo lo que esté a mi alcance, para que, por ejemplo, entre muchas otras cosas, se sancione esa ley y se cumpla. Y eso, cuando empezás a ver todos los procesos que hay que lograr para eso, porque aparte de eso hay que tener un Ministerio de Salud, que ahora no hay, ¿no? Claro. Esa complejidad empieza a pensar de una manera global y una manera militante, porque después en un momento, y de hecho creo que el vigor de los feminismos argentinos, no sé si de todos, pero el sector que está más cerca, digamos, de Alberto Fernández, para ponerlo en algún lugar así rápido, tiene una conciencia de lo que significa la complejidad de cada una de las demandas y que eso significa, porque ahora va a haber un momento que vamos a llegar y todos van a querer mi demanda ya. O sea, va a pasar eso, 10 de diciembre, y hay un problema de sustentabilidad política también, que es, digamos, el pseudo 2003 que vamos a tener ahora, que es un presidente seguramente con consenso, a diferencia de Néstor, con una clase dominante más o menos diciendo, bueno, démosle un poco de tiempo, eso, algo de tiempo va a haber, algo, pero, ¿qué pasa? Nosotros no veríamos bien que, por ejemplo, un sector del sindicalismo salga a pedir abolición ya del impuesto a las ganancias. Porque decían, bueno, pará, tenemos que este gobierno. Bueno, y eso va a pasar con cada una de las demandas. Entonces hay que ver, digamos, esa va a ser la complejidad que va a haber que abordar ahora. Y por eso es importante ver desde dónde nos paramos cada uno y cada una. O sea, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que estamos dispuestos a asumir? Y a veces la responsabilidad consiste en postergar demandas. A mí me parece interesante también, vuelvo al ejemplo del feminismo, este año no se mandó el proyecto de ley de legalización a fondo. O sea, sí hizo una presentación más formal, pero no hubo grandes movilizaciones en la calle. Pero eso tiene que ver con una estrategia política, digamos. Y eso me parece que es una estrategia política que después, en el momento de eso sí hay que hacerlo. Y por ahí es el 11 de diciembre, no sé, hay que verlo eso. Y seguro que hay que ponerse en un lugar de demanda, pero también como donde esa demanda también cae en uno mismo. La gracia del feminismo es que, entre otras cosas, Pia lo escribió mejor que lo que puedo hacerlo yo, pero la revolución consiste en que todo lo sabe, tú eres responsable de que haya actitudes patriarcales en tu vida cotidiana, digamos. No es que el patriarcado no es una cosa negra que flota en relación a vos, sino que ve algo, ¿no? Y mirarse uno mismo, eso ya es una postura donde somos la conciencia de que cada uno de nosotros es parte del problema. O sea, que no de un lugar, ¿no? De culpa, pero sino de como que, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para que esto, ¿no? Cuando aparece esa pregunta, me parece que aparece la posibilidad de salir del atolladero en el que sí caímos, en el último tramo de la primera experiencia kirchnerista, que consistió en una tendencia a pensar que las cosas iban a funcionar bien sin demasiado de nuestro esfuerzo. No digo que todos hayamos hecho esto ni pensado eso, pero en un momento como que esto camina, digamos, ¿no?
Y Argentina no es así. Argentina no camina. O sea, Argentina hay que irla llevando, empujando. Ahora, estoy seguro que todos los que estamos acá hemos juntado una gran cantidad de votos cada uno. Yo por ejemplo, fui candidato a concejal, así que hablaba con la gente y la gente me decía por la calle, no lo voy a votar, no voy a votar, no voy a votar. Intoxicado también por las encuestas. Pensaba si esto no sería algo raro. Y en algún momento lo que empezó a pasar es que todos los que hablaba eran casi militantes. Con los vecinos con los que estaba hablando eran gente que estaba el kiosquero de barrio hablando con 50, no le importaba perder clientes con tal de ganar votos. Se pusieron al hombro la campaña y la ganamos así. No la ganamos con los medios que no tuvimos. Ahora vamos a tener un montón. Pero no tuvimos nunca. Esta elección es... O sea, volviendo un segundo a ese aspecto, le ganamos a los yanquis, la embajada, el Fondo Monetario, Brasil, todos los medios de comunicación, todo el poder económico junto argentino, el poder ejecutivo nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, no teníamos nada. Y si le ganamos a todo eso junto, evidentemente no fue porque manejáramos bien las redes sociales, que tampoco, no teníamos, en ningún lugar estábamos. Pero sin embargo estábamos en todas partes y hubo gente que literalmente se la jugó. Mucha gente se la jugó y se la jugó a fondo. Se la jugó a ganar o perder todo. Y así fue. Y el resultado electoral muestra como que si no estaba previsto lo hizo la militancia, esa es la idea. O sea, porque evidentemente lo que no se puede medir es ese efecto realmente subterráneo, hormiga, de metro cuadrado a metro cuadrado, ¿no? Me parece que lo que va a venir, por eso, es una lluvia de demandas, pero también me parece que el nivel de conciencia que alcanzó la militancia, haciendo cada vez más... La militancia se busca a sí misma, digamos, ¿no? O sea, busca que las otras personas también se sumen. Esa premisa empieza a generar un pueblo más consciente, que sea más... se puede defender mejor porque ahora la gente se dio cuenta, digamos así, para hacerlo con el lenguaje así muy ilustrado, pero la verdad que lo votaron 2 veces. Nosotros esta es nuestra tercera elección que perdemos. Yo ya estaba un poco cansado, ¿no? Perdimos en 2013, 2015, 2017 y decir, no estuvo tan mal el gobierno de Cristina, compadre. Pero bueno, tenemos enemigos fuertes, necesitamos pueblo organizado. En el plano de las intervenciones culturales, en definitiva, estamos los tres más o menos encuadrados en eso. ¿Cuáles serían las 2 o 3 primeras cosas que se podrían instrumentar, se podrían hacer para acompañar este proceso y también para, de algún modo, propiciar la militancia desde los espacios universitarios, desde los espacios del Estado? Hay que hacer un museo del macrismo, ¿no? Y colgar todo lo que hicieron, todo lo que nos hicieron, ponerlo ahí, que vayan los chicos de la escuela primaria. Mejor. O un acuario. Sí, un acuario del macrismo. Claro, sí, no se inunda más. Poner eso. O proyecciones en la calle, qué sé yo. No sé, me parece que hay que contarle a la gente, miren lo que pasó. La gente, no sé si lo sabe todavía. Todo lo que pasó. Quisieron estrenar la película de Sandra Rubén y la censuraron. No sé, ya ni hablamos de Bueno, eso. se estrena ahora en UNS y después se Bueno. estrena en un pasto. Claro. Sí, es difícil pensar en términos culturales. De hecho, es difícil porque nos dedicamos a eso y Claro, sin pero embargo, al mismo tiempo, parece que las discusiones más fuertes están pasando por otra cosa. por otros lugares, ¿no? Entonces que también incluso en nuestra propia estrategia de campaña, si ves las plataformas, no aparece la discusión, la cuestión cultural. Por eso la traigo Ni el autorreconocimiento de lo que el kirchnerismo hizo en términos culturales. Digo, no, es como si hubiera... Yo tengo la impresión que eso que no apareció es porque se buscó precisamente un voto que no estuviera vinculado a la afirmación, que no pudiera ser teñido de ideológico. Y lo cultural quedó arrastrado por la idea de batalla cultural y de batalla. Y entonces, que si nosotros decimos, bueno, hicimos Paca Paca, hicimos Tecnópolis, compramos la colección que se repartía en las escuelas de poesía, hicimos todo lo que hicimos.
al mismo tiempo todo eso puede ser visto como son los instrumentos por los cuales, cuando llaman cultura, es afectar la conciencia de las personas para convertirlos en en sujetos creyentes en el kirchnerismo. Me parece que eso está bloqueando como la discusión sobre la cultura durante la campaña. Y al mismo tiempo, cuando digo esto, porque también pensando hace unos días unos compañeros decían, por qué nos reunimos, había reuniones para pensar el tema cultura, y yo decía, hoy por hoy no se me ocurre nada que no sea lo que ya hicimos. En términos culturales, digo, y al mismo tiempo eso que hicimos y que quedó invisibilizado Claro. por todo lo que transcurrió. Sí creo que si tuviera que pensar qué hacer en términos culturales, pensaría menos cosas de índole espectacular, como hicimos en la fiesta del Bicentenario o incluso en ciertos momentos de Tecnópolis, como de pensar otra dimensión, ¿no? Más, si querés, más cotidiana, más territorial, más barrial, más expandida, ¿no? Más Clio, sí, ahora el viejo proyecto, ¿no?, en Brasil de Gilberto Gil de los puntos de cultura, pero digo, esa idea de que, y un poco por esto también que recién señalaba Damián, ¿no? Si reconocemos que lo que se activó ahora es una fuerza que no teníamos a la vista, de una fuerza militante, donde parte de la conmoción de estas semanas era ver cantidad de personas que no reconocíamos como militantes haciendo los cursos para fiscalizar. Y eso es muy impresionante, decidir que te convertís en guardián de votos cuando ni siquiera sos de ese partido, pero sin embargo reconoces que se juega mucho ahí. Bueno, reconocer los núcleos vivos, para los puntos vivos de cultura, para mí tienen la misma dimensión, que es tratar de ver qué es lo que está y se puede profundizar en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, hablando de los militantes, los miles de fiscales informáticos que hubo, que ni siquiera tenían rostro, ¿no? Digamos, eran personas que se anotaron. Como quedaba mal si lo fiscalizabas, ¿no? Como, Sí, quedaba. Yo ¿vos no fiscalizás? fiscalicé, casi que Uf, empecé a no, sentir para mí hay que, digamos, de políticas culturales así de gran aliento, es cierto que hay muchas cosas como que parecen ser revivals de lo que ya se hizo, hay que hacer rescates, porque pobre Samba, por ejemplo, hay que traerlo de nuevo, donde sea que esté, y volver a montar lo que era eso, ¿no? Pero más allá de como de líneas de política cultural, me parece que hay ¿Te que... imaginas Zamba yendo al pasado, que Vamos, sería el macrismo? por supuesto, y te lo cuenta. Por eso hay que hacer hay propaganda antimacrista y antineoliberal dura. Eso hay que hacerlo, lava cerebros. Porque dijiste, le estabas describiendo lo que nosotros estamos, sí, yo estaba de acuerdo en todo. Sí, sí, claro. creyente, kirchnerismo, sí. O sea, eso hay que hacerlo porque... Sí, Zamba vuelve, caminando, yendo hasta Plaza de Mayo. Por supuesto. Estaban los festejos de Corrientes y de Rego. Por eso es que es natural. Pero me parece que más allá de esas iniciativas que son, hay que hacer muchas reivindicaciones, hay que hacer reivindicar a Milagrosal, hay que reivindicar a Santiago Maldonado, hay que reivindicar, y eso es cultura. Eh, Digo, producción cultural en torno a la idea de reivindicación, de que teníamos razón nosotros, de que no está bien lo que nos hicieron, no está bien que hayan destruido esto, no está bien que hayamos pasado de tirar satélites a ver si comemos o no milanesas, eso no está bien, eso hay que plantearlo. Y me parece que hay otra cosa, además de la reivindicación, está el lugar de la discusión de para qué queremos nosotros ganar, que además de sobrevivir, que sería un objetivo loable también y defendible como por sí mismo. Pero, eh, ¿qué significa realmente? ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta que estamos ganando? Porque es cierto, nosotros ahora estamos llegando a la sociedad por... El kirchnerismo resolvió o encaró muchas cosas que eran problemas de la sociedad y uno era la economía. Y la verdad que en la economía es un lugar donde el kirchnerismo tuvo un desempeño muy, muy poderoso, digamos, ¿no? La verdad es que por esa razón también la campaña pasa por ahí, porque a la gente obviamente le importa vivir, luego le importa la economía, luego le importa lo que podemos decir nosotros, y el macrismo es un desastre, entonces entramos fácil por ahí. Es una campaña que en ese sentido se hizo bien. Me parece que también hay otra parte, que es la parte de la cultura, que es la parte que va a impedir que volvamos a perder porque
porque la nata mide 30 puntos a la noche, porque en realidad son autodefensas políticas que nuevamente no va a alcanzar en un momento que vos le des a la sociedad, lleguemos al 2015, que ojalá lleguemos rápido, pero va a tomar un montón, al 5,9 de desempleo, inflación que está en 23 y cobertura social de 6 millones de jubilados. Todo eso va a tardar mucho, pero además después va a volver a pasar esto, que en un momento la demanda de ciertos sectores empieza a chocarse con la capacidad de respuesta de un gobierno, se escinde Claro. la relación gobierno-sociedad, porque yo pensaba, la clase media fue autónoma, autonomista en todo este tiempo, en un momento que era demandar, demandar, demandar de ustedes, Estado, 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 y al mismo tiempo no querían la política del Estado, no me miran en la cadena nacional mientras miro el partido o mientras estoy mirando la novela. Entonces, la demanda y la resistencia a la politización fue lo que nos llevó a un callejón sin salida. Eh, Me parece que hay un debate, culturalmente sería bárbaro que se llenaran de congresos de filosofía, de teoría política, de discusión política con lo más aguda y profunda que se pueda. Hace falta como publicar muchos libros, llegar al punto donde se puedan establecer los problemas reales que son qué va a significar para nosotros ganar, porque tiene que ser algo más o algo diferente a decir desarrollo con inclusión, digamos, esas consignas que llegaron en un Sí. momento como a graficar lo que estábamos queriendo hacer. Si la palabra inclusión es la que hay que usar o no, se trata de incluir, como que no fuimos demasiado, preguntas, no fuimos demasiado Estado benefactor nosotros Es cierto, agarramos una sociedad toda rota y ahora vamos a pasar lo mismo, pero eso es lo que hay que hacer. O sea, es la lógica del reconocer derechos a lo que tenemos que llegar, porque el kirchnerismo reconoció derechos y vaya se reconoció derechos, ¿no? Pero ¿ese es el horizonte final de nuestra práctica militante? Digamos que el Estado reconozca derechos. Para mí no es lo último que hay que hacer eso. Es solamente lo primero, que es indispensable. Pero una vez que estén reconocidos los derechos, o en ese mismo proceso, es también que la sociedad empieza a pensar, o que cada uno y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas empieza a pensar políticamente y militantemente las cosas para que esto no sea que el Estado, ¿no? Cristina reconociendo derechos. Esa es una escena clásica del Salón de los Patriotas, ¿no? Ella Ujú. venía y reconocía, reconocía, reconocía. Pero en un momento, me parece que eso llega a una situación donde quedamos en la lógica de pedirle al poder político que haga algo en vez de ser nosotros el poder político, que es de lo que se trata. Y que todos y cada uno. Me parece que es el lugar al cual hay que ir. Porque además hay otras preguntas que hay que plantearse, que es respecto a la territorialidad, y cierro un poco con esto. ¿Para qué queremos tener universidades, entre comillas, en todas partes? ¿Para qué queremos ganar municipios? ¿Para qué nos presentamos en elecciones en municipios, en provincias? Porque mi humilde idea al respecto es que la empatía se construye con el cuerpo. Por eso las redes sociales están llenas de puteadas, ¿no? O sea, porque la gente no se ve, entonces se dicen cualquier cosa que no se animarían a decirse si estuviesen cara a cara, sería distinta la situación. El cuerpo del otro te genera empatía porque ves que respira como vos. Y buena parte de lo que llamamos igualdad y solidaridad debe estar basada en esa experiencia. Pero tiene que estar cerca. Tiene que estar cerca. Y la territorialidad también significa que estar con el cuerpo en los lugares también significa producir sentido y valores nuestros donde hoy por hoy sigue llegando únicamente la televisión. O sea, me parece que hay que pensar las universidades, los municipios, los centros culturales, son medios de comunicación. O sea, la ley de medios es formar buenos candidatos para que ganen en los distritos, en los municipios, y que usen ese gran poder, esa gran palanca que son los 135 de la provincia solamente estados municipales para generar sentido común, y los más de 2100 municipios que existen en la Argentina son espacios de relación cultural, o sea, de valores. Hoy por hoy hay por ejemplo, muchos intendentes venían diciendo, ¿no? Nosotros los intendentes somos el primer mostrador del Estado. Esa metáfora es, usted viene con su demanda, yo le respondo. Claro. Esa lógica es la que para mí terminó con el macrismo. Donde vimos, por un lado, que la gente podía demandar cosas horribles. Porque llega un momento donde, es cierto, hay gente que te puede pedir cosas tan loables como la legalización del aborto, y otros te pueden pedir, es una demanda, no legalizar el aborto. También. Es una demanda.
Eso es una demanda. Es una demanda reprimir jóvenes pobres, porque gorrita. Eso es una demanda. La demanda de llamar seguridad, ¿no? Entonces, no es por el lado solamente de la demanda, el hecho que como vos estás ahí me tenés que responder mi demanda. Pasa mucho eso. Está lleno de eso. Entonces, hay una dimensión que hay que empezar a explorar, que es la estatalidad en general. Yo insisto que para mí el concepto de militante estatal no existe. Lo que existen son militantes que pueden estar o no en el Estado, y nosotros no lo hemos estado recientemente. Entonces, sí se trata de ver la posición que se adopta en relación con esas herramientas. Ahora vamos a otra vez, si todo sale bien, volver a tener la posibilidad de estar en el Estado, que no sea solamente para satisfacer demandas, que no sea solamente para, que son demandas legítimas, muchas, otras no, que no sea solamente para reconocer el derecho a peticionar, que ahora como no tenemos nada, parece mucho, y lo vamos a tener eso, pero hay que pensar en un horizonte más que ese, porque si no nuestra política se va a encontrar con el mismo atolladero que se encontró en 2013, se va a encontrar con la misma falta de reacción Pensemos lo que fue la elección del 2015, que recién la gente salió a la calle contra Macri en el balotaje, cuando ya estaba todo medio cocinado. Acá la gente salió 6 meses antes del balotaje. Bueno, y se ganó. O sea, funciona, existe el poder popular, pero hay que ponerlo como principal, como tema clave de nuestra reflexión política. Me parece que esa es una tarea cultural, que es a ver de qué manera vos te vas a hacer cargo. Y por eso lo territorial es importante, porque lo que te queda cerca es lo primero de lo cual tenés que hacerte cargo. Tu barrio, dónde estás, tu universidad, tu lugar de laburo. Primero que nada, tu familia, lo que vos estás. ¿Dónde estás vos? Para que no sea como una... Me quedo con lo que dijeron en la introducción, como eso, ¿no? Los que venimos de... Pues yo soy también uno que soy Un forastero. un forastero. Y que hablas del conurbano como si existiese, ¿verdad? ¿Viste? Es Claro, exactamente. Sí. como que está allá. Esas cosas que justamente son movimientos que hay que empezar a desarmar porque es en el territorio, como es el lugar en el que estás, del cual se puede producir el poder político y militancia. Si no, temo que caigamos de nuevo, porque la coyuntura lo va a imponer en bueno, este, y sí, la gente tiene derecho a comer, sí, es cierto eso, pero no va a alcanzar con eso. De hecho, está bien que como salir un poco de este lugar donde la gente como... La gente demostró no ser inocente. Digamos, votaron a Macri. No fue un golpe de Estado, ¿no? No fue... Lo votaron. ¿Sabían lo que era? ¿Lo vieron? Lo votaron. Sí, la gente siempre... esto es anticampaña, pero la gente no es que... No, a mí me engañaron. Bueno, sos mayor de edad, ¿no? Sí, Como también, incluso si te engañan, tenés responsabilidad en eso. Si totalmente. eso, ¿no? Bueno, Puedo seguir criticando a la gente un poco derrotados, pero están filmando y soy candidato, entonces no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque los vecinos de Burlingame van a decir, ¿qué estás diciendo? Como que te además, pasa a hablar mal Que de... mandan caricias significativas Significativo. después. No me además parece dijiste significativo. algo muy que me dio pie para el cierre porque dijiste hay que estar cerca y vos sabés que el lema de la UNPAS es la UNPAS está cerca. Y, y la verdad que parece un lema sencillo, simple y es bastante complejo. En ese estar cerca es donde aprendimos o fuimos abandonando el forasterismo, el extranjerismo y nos empezamos a hacer más locales, ¿no? este, a sentir también la tibieza entre nosotros. Bueno, les agradezco infinitamente la generosidad de la primera entrevista, de esta conversación. En lo personal yo aprendo mucho con ellos, porque renuevo y reactualizo mi propia militancia en lo que ustedes dicen y escriben. Se los agradezco infinitamente. Les sugiero leer los libros de María Pía y de Damián, no solamente aquellos que tengan voluntad militante, aunque no la tengan, lean esos libros, porque parte de la historia de estos años está dicha, contada en esos libros y de manera muy que seguramente van a reconocerse ustedes o a reconocer a alguien en ellos y eso seguro les va a servir
para este futuro que empezó el domingo pasado. Bueno, muchas gracias. Ojalá sigamos haciendo cosas juntos. Los invito a que sigamos haciendo cosas juntos. De hecho, estamos muy cerca los tres. Gracias otra vez, Sebastián, Gabriel, Matías, Eduardo, por estar acá. Gracias a las pibas y los pibes que vinieron hoy y que participaron. A ver cómo editan todo esto, guarda. Pásenme, los quiero ver, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias, Alberto, por este espacio. Por la tibieza también de este espacio y particularmente por el mate, que estaba buenísimo. Bueno, gracias otra vez.